Un hombre con un coeficiente intelectual de 300, posiblemente el más inteligente de la historia, terminó casi sin hogar, ayudado por personas mucho menos inteligentes. Lo verás pronto, pero primero conoce al portero que superó incluso a Einstein. No se parece a lo que esperarías de alguien con uno de los coeficientes intelectuales más altos del mundo. A primera vista, Chris Langan parece más como alguien que verías descargando fardos de heno o vigilando la puerta de una discoteca. Hombros anchos, mandíbula cuadrada, mirada penetrante. Pero detrás de ese exterior duro se esconde una mente que se dispara en las pruebas en algún lugar entre 195 y 210. Eso está mucho más allá del territorio de Einstein. Entonces, ¿por qué no es un hombre conocido en la ciencia? ¿Por qué no ha construido un imperio de patentes o fundado un gigante tecnológico? La respuesta es mucho más complicada que la mala suerte. Chris ya leía a los 3 años. A los 4 se dice que se planteaba preguntas filosóficas que harían que los adultos se detuvieran en seco. Aprendió por sí mismo cálculo, física, latín y griego, todo antes de ver un aula universitaria. Los profesores a menudo no sabían qué hacer con él. Algunos pensaban que se lo inventaba todo. Otros simplemente lo ignoraban. Ser brillante no le granjeaba ningún favor. Por la noche intervenía en peleas de bar. De día desarrollaba sus propias teorías sobre la naturaleza del universo. Las llamó Modelo Cognitivo Teórico del Universo, o CTMU. Algunos dicen que es pura brillantez, a otros les cuesta comprenderlas. La cuestión es que nunca dejó de pensar. Hoy vive en un rancho de caballos en Missouri con su esposa, lejos de los pasillos de Harvard o el MIT. Sigue escribiendo, sigue pensando, sigue desafiando al mundo desde la distancia. No busca el reconocimiento y definitivamente no busca la riqueza. Cabría esperar que alguien con ese nivel de inteligencia publicara artículos, ganara premios o diera conferencias internacionales. Pero Chris Langan construyó una vida a su manera, lejos de la fama, lejos de la fortuna. Este es el tipo de persona que reescribe la física mientras alimenta a los animales por la mañana. Un hombre cuyo cerebro podría competir con facultades enteras de científicos, pero nunca lo encontrarás en un aula universitaria. Esto plantea la pregunta: ¿qué recompensa realmente la sociedad? ¿La brillantez o la conformidad? Porque si la inteligencia por sí sola fuera suficiente, este hombre ya estaría dirigiendo un programa espacial. En cambio, es más conocido por disolver peleas de bar que por ser pionero en la ciencia. Y aquí está el giro: no le importa, no está resentido. De hecho, cree que el mundo académico es demasiado rígido para manejar ideas originales como las suyas. Tenga razón o no, una cosa está clara: puedes tener una de las mentes más brillantes del siglo y aún así terminar en un trabajo donde nadie te pregunte qué estás pensando. Una vez fue el niño al que el mundo no podía dejar de mirar. El niño que, con solo 11 años, cruzó las puertas de Harvard mientras otros de su edad aún aprendían aritmética básica. William James Sidis no solo era talentoso, operaba a un nivel que nadie podía entender. Los expertos estimaban que su coeficiente intelectual rondaba entre 250 y 300. Eso no es solo más alto que Einstein o Hawking, eso es una categoría aparte. A los 2 años leía periódicos. A los 4 escribía ensayos originales en varios idiomas. A los 8 había inventado su propio lenguaje y escribió un libro sobre anatomía. A los 11 daba conferencias sobre geometría cuatridimensional a profesores universitarios y estos tomaban notas. Estaba en todas partes: periódicos, revistas, incluso en las mesas de familias curiosas. Todos querían saber en qué se convertiría este niño. Pero en lugar de convertirse en el próximo gran físico o filósofo, desapareció. Y no de una forma misteriosa ni de misterio, sino que simplemente se alejó de todo silenciosamente. Sidis odiaba la fama, odiaba que la gente lo tratara como un personaje secundario. Los profesores no sabían qué hacer con él. Los periodistas lo seguían, esperando que dijera algo descabellado. Y finalmente, simplemente se escapó. Dejó la academia de élite para dedicarse a trabajos cotidianos, pequeños puestos en oficinas, algún trabajo ocasional de oficinista, cualquier cosa discreta. No porque no pudiera hacer más, sino porque no quería seguirle el juego. ¿Lo triste? Con el paso del tiempo, el mundo se olvidó de él. Vivía en diminutas habitaciones alquiladas, a veces cambiando de identidad solo para que lo dejaran en paz. Escribió miles de páginas sobre ciencia, historia y filosofía, ideas décadas adelantadas a su tiempo. Pero no publicó casi nada. Ya nadie lo escuchaba. Hacia el final de su vida, su situación empeoró. Estaba casi en la ruina, apenas sobrevivía. Evitaba la ayuda, evitaba la atención, pero aceptaba en silencio la amabilidad de personas que no tenían idea de quién era. Personas que, para la mayoría de los estándares, tenían mucha menos educación o intelecto que él. En un extraño giro del destino, el hombre con un cerebro más agudo que casi cualquier persona en la historia moderna recibió el apoyo discreto de desconocidos que podrían haber obtenido la mitad de su coeficiente intelectual. No se quejó, simplemente se mantuvo aislado, caminando por las calles con ropa desgastada, viviendo en habitaciones baratas, rodeado de notas que nadie leería. Para el mundo exterior, parecía un hombre cualquiera que solo intentaba sobrevivir el día. Pero en su interior, aún albergaba galaxias de pensamiento, teorías e ideas que el mundo simplemente nunca alcanzó.
William James Sidis no fue un fracaso. Fue alguien que intentó vivir según sus propias reglas en un mundo que premia el conformismo por encima de la brillantez. Su historia no solo es impactante, sino que te hace cuestionar cuántas mentes como la suya han desaparecido silenciosamente, simplemente porque no encajaban en un sistema construido para la mediocridad. Si alguien te dijera que una de las personas más inteligentes del mundo trabajó como portero de un club nocturno, se desnudó frente a las cámaras y escribió para The Jimmy Kimmel Show, probablemente pensarías que es una broma. Pero no lo es. Se trata de Rick Rosner, un hombre con un coeficiente intelectual oficialmente medido en 192, lo que lo sitúa entre los más altos jamás registrados. Sin embargo, en lugar de dar clases en las mejores universidades o dirigir empresas tecnológicas, ha pasado la mayor parte de su vida haciendo exactamente lo contrario de lo que esperarías de alguien con una mente como la suya. La vida de Rosner parece más un guión de comedia estrafalaria que un currículum científico. En el instituto, estaba tan obsesionado con perfeccionar su promedio que falsificó su identidad y se matriculó varias veces con un nuevo nombre solo para obtener mejores notas. Ya era más inteligente que la mayoría de sus profesores, pero quería que los números lo demostraran. Ese enfoque extremo hacia la perfección académica no se tradujo precisamente en una carrera bien remunerada. A pesar de obtener puntuaciones extraordinarias en pruebas de inteligencia, incluidas algunas de las más difíciles del mundo, Rosner nunca siguió un camino tradicional. En cambio, aceptó trabajos que la mayoría de las personas con un coeficiente intelectual alto ni siquiera considerarían: portero, camarero en patines, escritor para la televisión nocturna. Pero aquí está el giro. Rick Rosner no se arrepiente de nada. Dice que sus extrañas elecciones laborales le dieron tiempo para pensar, tiempo para desarrollar sus propias teorías sobre el universo, la conciencia y la naturaleza de la realidad, ideas en las que sigue trabajando hoy. Pasa horas cada día escribiendo y calculando, a veces más de 20 horas seguidas. Según él, dormir es opcional, la productividad no lo es. Uno pensaría que alguien así publicaría en revistas científicas o lideraría un grupo de expertos. En cambio, es más conocido por entrevistas en revistas, programas de juegos y apariciones en listas extravagantes de genios raros. A pesar de su mente brillante, nunca descifró del todo el sistema que recompensa el éxito tradicional. Hay un momento en el que realmente hace clic, en el que te das cuenta de que esto no es solo una historia sobre inteligencia. Se trata de cómo la inteligencia no siempre viene envuelta en el envoltorio adecuado. Rick Rosner probablemente podría superar en astucia a la mayoría de los ingenieros, pero el mundo lo conoce principalmente por ser el genio puro o el tipo inteligente que perdió en la televisión. Y aún así, sigue adelante investigando física, reescribiendo la realidad, publicando densas teorías científicas en foros oscuros. Algunos lo ven como excéntrico, otros piensan que está desperdiciando su potencial, pero a Rosner no parece importarle. Ha elegido un camino que tiene sentido para él, uno donde los programas de trivia, los trabajos nocturnos y los artículos de física de alguna manera existen en la misma línea de tiempo. Y tal vez esa sea la parte más sorprendente de todo. Una de las personas más inteligentes del mundo vive de una manera que nadie esperaría, porque eso es exactamente lo que le da la libertad de pensar como lo hace. Paul Erdos no tenía casa, ni coche, ni siquiera dirección postal fija. Viajaba de un lado a otro, llevando solo una maleta, un cuaderno y una mente capaz de resolver problemas matemáticos más rápido que la mayoría de las computadoras. Con más de 1500 artículos publicados, la mayor cantidad de cualquier matemático en la historia, Erdos prácticamente vivía en las páginas de revistas académicas. Pero en la vida real, dormía en sofás. Este hombre no solo era inteligente, era una máquina de matemáticas andante. Toda su existencia giraba en torno a números, demostraciones y ecuaciones. Mientras la mayoría de la gente construye carreras, familias y hogares, Erdos construyó un legado a base de pura colaboración. Aparecía en la puerta de un colega sin previo aviso y decía: «Tengo la mente abierta». Esa era su forma de empezar una sesión de matemáticas. Nada de charlas triviales, nada de cumplidos, solo un torbellino de pensamiento abstracto que podía extenderse durante días. Lo fascinante es que no le importaba en absoluto el estatus ni la riqueza. Regalaba la mayor parte del dinero que ganaba con premios o charlas. Ni siquiera cobraba muchos de sus cheques. Para él, las matemáticas eran un estilo de vida, no una carrera. Viajó por países, de una universidad a otra, pidiendo prestadas camas, escritorios y pizarras, siempre a la casa del siguiente teorema que resolver. A pesar de ser una de las mentes más brillantes del siglo XX, Erdos no tenía casi nada que contar, y le gustaba así. Creía que las posesiones materiales obstaculizaban la creatividad, sin propiedades que administrar, sin cuentas bancarias de las que preocuparse, solo matemáticas. Todo el tiempo, sus hábitos eran tan únicos como su estilo de vida. Trabajaba de 19 a 20 horas al día, dormía solo unas pocas horas a la vez y se comunicaba usando su propio vocabulario peculiar. Llamaba a los niños épsilons, a los hombres esclavos y a las mujeres jefas. Veía el mundo a través de fórmulas y patrones y nada más parecía interesarle. Y sin embargo, a pesar de todo su genio, Erdos se mantuvo un tanto fuera de la corriente principal.
Nunca se casó, no tuvo un trabajo fijo ni una institución permanente que lo respaldara. Si bien su nombre es legendario entre los matemáticos, conceptos completos como el número de Erdos se construyen en torno a sus colaboraciones, el público en general apenas ha oído hablar de él. Entonces, ¿cómo alguien tan inteligente termina vagando por la vida como un viajero sin mapa? La verdad es que Erdos lo eligió. Valoraba las ideas por encima de la comodidad, los pensamientos por encima de las cosas. Y quizá eso fue lo que lo hizo tan especial. No necesitaba reconocimiento para hacer un gran trabajo. Solo necesitaba un bolígrafo, papel y alguien con quien intercambiar ideas. Resulta casi extraño pensar que un hombre que conectó el mundo de las matemáticas como nadie, que influyó en miles de investigadores, nunca se quedó en un mismo lugar el tiempo suficiente para poner su nombre en un buzón. Pero ese era Paul Erdos, el cerebro que nunca dejaba de moverse y el cuerpo que simplemente se dejaba llevar. Nathan Leopold podía hablar más de media docena de idiomas en su adolescencia. Leía a Nietzsche por diversión. Con solo 18 años ya publicaba artículos sobre ornitología y tenía una mente que, según los profesores, rivalizaba con la suya. Su coeficiente intelectual se estimaba que superaba los 200. Iba camino de convertirse en uno de los grandes pensadores científicos de su tiempo. Pero en lugar de llegar a la cima, Leopold lo echó todo a perder de una manera que asombró al mundo. A principios de los años 20, Leopold estudiaba en la Universidad de Chicago, preparándose para la Facultad de Derecho de Harvard. Era joven, encantador, brillante y estaba obsesionado con el poder. Fue entonces cuando conoció a Richard Loeb, otro estudiante adinerado que compartía su ansia de control y superioridad. Juntos decidieron cometer lo que creían que sería el crimen perfecto. No por desesperación, ni siquiera por dinero. Querían demostrar que podían ser más astutos que todos, incluida la policía. El plan: secuestrar a un adolescente, cobrar un rescate y luego desaparecer sin dejar rastro. Pero todo se vino abajo. Dejaron unas gafas, lo que condujo a los investigadores directamente hacia ellos. El crimen conmocionó al país no solo por lo horroroso, sino porque se suponía que los dos responsables eran genios. El juicio se convirtió en un espectáculo nacional, y en uno de los momentos judiciales más famosos de la historia estadounidense, el abogado Clarence Darrow contribuyó a salvarlos de la pena de muerte. Leopold fue sentenciado a cadena perpetua más 99 años. Su caída de la brillantez a la infamia fue completa. Este joven, que una vez tradujo textos antiguos por diversión y dominaba 12 idiomas, era ahora el recluso número 9301, confinado en una celda. Pero incluso en prisión, su inteligencia no se desvaneció. Organizó la biblioteca de la prisión, impartió clases, fue voluntario en la sala del hospital e incluso participó en investigaciones médicas. Se le permitía leer constantemente, y lo hizo. Miles de libros. Páginas llenas del mismo tipo de conocimiento que una vez le dio tanto potencial. Después de 33 años tras las rejas, Leopold fue liberado. Pero su vida nunca volvió a la normalidad. Se mudó a Puerto Rico, trabajó en un hospital reservado. El mundo había seguido adelante. Murió en silencio, lejos de la fama y el escándalo que una vez lo siguieron. De día, Henry Darger empujaba un trapeador por los pasillos del hospital. Barría pisos, vaciaba la basura, doblaba la ropa sucia. Una figura silenciosa a la que nadie realmente prestaba atención. Solo otro conserje con ropa desgastada y una mirada distante. Pero cuando regresó a su pequeño apartamento de una habitación, algo completamente diferente cobró vida. Porque Henry Darger vivía en un mundo entero de su propia creación. Uno tan detallado y vasto que podría rivalizar con Juego de Tronos o El Señor de los Anillos. Durante décadas, nadie tenía ni idea. Darger era callado, solitario, rara vez hablaba con nadie. Comía comida sencilla, no poseía casi nada y apenas salía de su barrio en Chicago. Pero detrás de la puerta cerrada de su estrecha habitación, estaba escribiendo lo que se convertiría en una de las obras conocidas más largas que existen. Más de 15,000 páginas de historia manuscrita, completa con cientos de ilustraciones. Todo hecho en secreto. Todo mientras trabajaba en empleos de limpieza mal pagados. La historia: una épica fantástica surrealista titulada La historia de las chicas Vivian, ambientada en un mundo extraño y onírico, dividido entre la guerra y la inocencia. Sus dibujos, algunos de 3 metros de ancho, estaban llenos de coloridas escenas de batalla, criaturas híbridas, nubes arremolinadas y figuras infantiles en paisajes imaginativos. Usaba lápiz, acuarela, collage y revistas viejas reutilizadas para crear arte que era a la vez hermoso y perturbador. Y nadie vio nada de eso mientras vivió. No mostró su trabajo a los vecinos, no intentó publicarlo, simplemente lo creó para sí mismo. Página tras página, año tras año. El nivel de compromiso es casi increíble. La mayoría de la gente ni siquiera lleva un diario, y mucho menos inventa un universo entero a mano sin promesa de recompensa o reconocimiento. No fue hasta que Darger tenía 80 años, justo antes de ser trasladado a una residencia para personas mayores, que su casero descubrió el tesoro escondido en ese pequeño apartamento. Imagina entrar en lo que creías que era la habitación de un inquilino más y encontrarte con un museo personal de arte y narrativa que nunca había visto la luz.
Sus caseros, asombrados por lo que encontraron, finalmente ayudaron a dar a conocer su obra al mundo. Hoy Henry Darger es considerado uno de los artistas marginales más importantes de la historia. Su obra se ha exhibido en importantes museos, ha sido estudiada por académicos y celebrada en todo el mundo. Pero mientras vivió, nadie lo supo. Murió casi en la pobreza, sin imaginar que su imaginación algún día colgaría en las paredes de galerías de Nueva York y París. Lo que hace que su historia sea tan cautivadora no es solo el contraste entre su trabajo diario y su mundo secreto, sino el misterio de cómo alguien sin formación artística formal, sin acceso a influencias ni estímulos, logró construir algo tan enorme y detallado. Completamente solo. Henry Darger demuestra que el genio no siempre viene con focos ni aplausos. A veces vive tras puertas cerradas, silencioso, persistente e ignorado. Hasta que un día el mundo finalmente abre la puerta y ve lo que siempre estuvo ahí. George Dantzig llegó tarde a clase. Así comienza su historia. Llegó corriendo a su clase de estadística, vio 2 problemas de matemáticas en la pizarra, los copió y asumió que eran tarea. Parecían difíciles, pero se los llevó a casa y trabajó en ellos durante días. Unas semanas después, su profesor apareció en su puerta con los ojos abiertos, atónito. La tarea no era tarea en absoluto. Eran 2 de los problemas sin resolver más famosos de la teoría estadística. Y Dantzig los acababa de resolver, sin fanfarrias, sin banda sonora dramática. Solo un genio silencioso haciendo lo que creía que era una tarea. George Dantzig más tarde sentó las bases de algo con lo que interactuamos todos los días, desde la programación de aerolíneas hasta las entregas en línea y el modelado financiero. Inventó la programación lineal, un campo que cambió la forma en que las empresas y los gobiernos resuelven las pesadillas logísticas. Sus algoritmos se convirtieron en la columna vertebral silenciosa de la industria moderna. Sin embargo, a menos que te interesen las matemáticas o la investigación operativa, lo más probable es que nunca hayas oído su nombre. Mientras otros científicos acaparaban titulares, daban charlas TED o aparecían en televisión, Dantzig se mantenía en un segundo plano. Publicaba artículos, enseñaba, siguió trabajando. Ninguna gran empresa tecnológica lo eligió como figura decorativa. Ninguna plataforma de redes sociales lo celebró con citas ostentosas. En cambio, el trabajo de su vida se integró en los sistemas que operaban entre bastidores de forma crítica, brillante y prácticamente invisible. No era un recluso. Simplemente no perseguía la fama. Y el mundo tampoco lo perseguía. Recibió premios, sí, pero ni de lejos el nivel de reconocimiento que alguien con su impacto debería haber obtenido. El hombre que ayudó a descubrir soluciones a problemas globales se retiró discretamente. Vivió modestamente y falleció sin llegar a ser conocido. Es casi increíble. Una de las mentes más influyentes de las matemáticas, un hombre que literalmente cambió el funcionamiento del mundo, vivió y murió sin ser reconocido públicamente. Te hace preguntarte cuántos otros genios se esconden tras los muros de la vida cotidiana, resolviendo problemas que nadie más puede, pero sin aparecer en las portadas de ningún periódico. Michael Larson no dependía de la suerte, sino de los patrones. En 1984 apareció en el concurso de televisión Press Your Luck e hizo algo nunca antes visto. Ganó $110,237 en una sola partida, una cantidad tan enorme que los productores tuvieron que hacer una pausa publicitaria a mitad de la partida solo para averiguar si todo era legal. Lo era. Y lo que lo hizo aún más impactante fue cómo lo hizo. Larson era un conductor de camión de helados desempleado de Ohio. No tenía un título en matemáticas ni experiencia en tecnología. Lo que tenía era una videograbadora, una memoria aguda y una obsesión por los detalles. Viendo el programa desde casa, se dio cuenta de que el tablero de juego parpadeante, que se suponía que era aleatorio, en realidad repetía una serie de patrones. Grabó episodios, los ralentizó fotograma a fotograma y memorizó los puntos seguros. Cuando llegó su turno, no falló. Durante más de una hora, acertó una y otra vez las mismas 2 casillas que otorgaban dinero y giros, pero nunca whammies. El público enloqueció. El presentador estaba visiblemente nervioso, pero Larson se mantuvo tranquilo, concentrado y absolutamente imparable. No solo superó el juego, sino que expuso sus defectos. Tras una intensa revisión, los productores no tuvieron opción. Siguió las reglas de forma justa. El cheque fue suyo, pero la victoria duró poco. En cuestión de meses, el dinero se esfumó. Larson invirtió en negocios para hacerse rico rápidamente que resultaron mal. Lo perdió casi todo y se sumió en una vida tranquila e inestable. Finalmente, desapareció por completo del ojo público. Falleció años después con poco que contar. El hombre que una vez burló a la televisión nacional usando solo su intelecto, terminó lejos de los focos. Un genio sin imperio, sin fortuna y sin segundas intenciones. Solo un momento de brillantez que sacudió el sistema y luego se desvaneció en el silencio. Has tomado fotos con tu teléfono. Todos lo han hecho. Ahora es algo natural. Apuntar, hacer clic y compartir. ¿Pero te has preguntado alguna vez quién tuvo esa idea? No fue el teléfono, no fue la cámara. Fue el teléfono con cámara.
la capacidad de tomar una foto al instante y enviarla a todo el mundo. Esa idea revolucionaria no surgió de Apple, Samsung ni Nokia. Surgió de un hombre llamado Philip Kahn y casi nadie lo recuerda. Ocurrió a finales de los 90 en una maternidad. La esposa de Kahn acababa de entrar en trabajo de parto y él quería compartir el nacimiento de su hija con amigos y familiares en tiempo real. Pero no había una manera fácil de hacerlo. Así que se puso manos a la obra. Usando una cámara digital, su teléfono Motorola y un código que había escrito él mismo, conectó los dispositivos con un poco de hardware y software. Luego tomó la primera foto de la historia y la envió al instante a cientos de personas. Ese momento, un hombre, una foto, sin equipo, sin presupuesto, fue el nacimiento del teléfono con cámara. Transformaría no solo la tecnología, sino también la forma en que los humanos registran sus vidas. Noticias, selfies, revoluciones, todo vive ahora a través de esa diminuta lente. Y sin embargo, el hombre que lo inició todo apenas se menciona en los libros de historia. Kahn no esperó una patente, no creó un producto ni lo presentó a una gran corporación. Simplemente siguió adelante. Ya era un reconocido innovador tecnológico, creó el primer software para sincronizar dispositivos móviles con PC, desarrolló tecnología wearable temprana e incluso contribuyó a algunos de los primeros conceptos de intercambio en la nube. Pero una y otra vez, otros se adelantaron, difundieron las ideas y acapararon la atención. Mientras las grandes empresas gastaban miles de millones en promocionarse como pioneras, Kahn se mantenía principalmente entre bastidores. Es el genio clásico en segundo plano, siempre un paso por delante, pero nunca el que sostiene el micrófono. Incluso cuando la gente intentaba reconocerlo, los titulares tecnológicos a menudo pasaban desapercibidos antes de que el público lo notara. Hoy Kahn sigue trabajando en proyectos tecnológicos, principalmente en los ámbitos del bienestar y la inteligencia artificial, lejos de las primeras planas. Tiene éxito sin duda, pero no de la forma en que la historia suele recompensarlo. Su nombre no está grabado en los monumentos de Silicon Valley, no lo encontrarás en una lista junto a Steve Jobs o Elon Musk, y sin embargo, cada vez que tomas una foto con tu teléfono, estás usando una chispa de su invento. Su historia es un recordatorio de que cambiar el mundo no siempre te hace famoso, a veces te hace invisible, y a veces quienes más moldean el futuro son aquellos a quienes la historia casi olvida. Imaginemos un mundo en el que los inventos revolucionarios desaparezcan, no porque hayan fracasado, sino porque eran demasiado potentes. Esta máquina con forma de platillo volante, diseñada por un genio olvidado, fue construida para lograr vuelos antigravedad y velocidades inimaginables utilizando energía limpia e ilimitada. En lugar de elogiar al inventor, fue silenciado y la máquina desapareció. Algunos dicen que los gobiernos lo vieron como una amenaza, otros culpan a las industrias poderosas que protegen sus ganancias. Cualquiera sea la razón, la tecnología fue enterrada y su creador olvidado, lo que nos deja con la duda de qué temían. Este es solo un invento que desapareció, pero no es el único. En todo el mundo, otras tecnologías revolucionarias fueron silenciadas antes de que pudieran cambiar la historia. Vamos a explorarlas. Imaginemos un mundo sin cables enredados ni líneas eléctricas, donde las lámparas, los teléfonos y los coches cobren vida sin cables. Hace más de un siglo, Nikola Tesla creyó que esto era posible y empezó a construirlo. En 1901, Tesla construyó la Torre Wardenclyffe en Long Island, una enorme estructura diseñada para transmitir electricidad de forma inalámbrica a grandes distancias. La energía flotaría invisiblemente por el aire, accesible para todo el mundo, de forma gratuita. Pero antes de que el sueño de Tesla pudiera hacerse realidad, se le cortó la financiación y se desmanteló la torre. Aquí es donde las cosas se ponen sospechosas. El principal inversor de Tesla, JP Morgan, cortó el suministro cuando se dio cuenta de que la energía inalámbrica significaba que no habría medidores, ni beneficios, ni control. Algunos creen que los monopolios energéticos conspiraron para enterrar el trabajo de Tesla porque amenazaba sus imperios. Otros afirman que las notas y los planos de Tesla fueron confiscados y guardados en bóvedas clasificadas. Y si la visión de Tesla no solo se hubiera olvidado, sino que se la hubieran robado, las ruinas de Wardenclyffe siguen en pie hoy en día. Un inquietante recordatorio de un futuro que nunca tuvimos. Un futuro donde la energía fluye a través del aire, tal como lo imaginó Tesla. A finales del siglo XIX, un inventor llamado John Ernst Worrell Keely sorprendió al mundo con una máquina que desafiaba toda explicación. Conocido como el motor Keely, este dispositivo supuestamente aprovechaba una fuerza desconocida, lo que Keely describió como energía etérica, para producir energía mecánica ilimitada. Imagine un motor que funcionara sin combustible, sin vapor, y sin embargo funcionara con una eficiencia increíble. En demostraciones públicas, la máquina de Keely levantaba pesos enormes y operaba maquinaria compleja, dejando a multitudes y científicos sin palabras. Pero a medida que la fama de Keely crecía, también lo hacía el escepticismo. Algunos lo acusaron de fraude, otros temían que estuviera aprovechando fuerzas que era mejor dejar intactas. Aquí es donde se vuelve misterioso. Keely nunca reveló el funcionamiento completo de su motor y después de su muerte en 1898, el dispositivo desapareció. Algunos dicen que las industrias poderosas, el petróleo, el carbón y la fabricación vieron su invento como una amenaza y actuaron rápidamente para suprimirlo. Keely era un genio cuyo descubrimiento era demasiado peligroso para el mundo o simplemente un brillante showman.
Una cosa es segura, el motor Kili desapareció y con él la promesa de energía limpia e ilimitada que podría haber cambiado la historia. Si nos adelantamos al siglo XX, la historia toma un giro familiar. En los años 70, un hombre llamado Stanley Meyer desarrolló un motor que podía funcionar con agua. Así es, agua. La tecnología de Meyer dividió las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis, creando un sistema de bajo consumo de combustible que permitía a los automóviles recorrer cientos de kilómetros con 3,8 litros de agua. Las consecuencias fueron trascendentales: sin gasolina, sin emisiones, sin dependencia del petróleo. Meyer mostró su célula de combustible de agua a inversores y medios de comunicación, y sus afirmaciones provocaron tanto entusiasmo como escepticismo. Pero justo cuando su avance empezaba a ganar impulso, las cosas se pusieron oscuras. Meyer murió repentinamente en 1998, supuestamente después de una reunión con inversores. Oficialmente se dictaminó que se trataba de un aneurisma cerebral, pero su hermano juró que Meyer había sido envenenado. La célula de combustible desapareció y los críticos la calificaron de estafa. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si el invento de Meyer funcionaba y suponía una amenaza demasiado grande para la industria petrolera, valorada en $1 billón? Hoy en día, su automóvil propulsado por agua sigue siendo un misterio sin resolver, un símbolo de un progreso detenido en seco. Mientras que el coche propulsado por agua de Meyer prometía liberarnos de los combustibles fósiles, en los años 1980 surgió otro gran avance energético que podría haber reescrito las reglas de la producción de energía: la fusión fría. A diferencia de las abrasadoras temperaturas de la fusión nuclear tradicional, la fusión fría era un proceso de bajo consumo de energía que pretendía producir cantidades masivas de energía limpia e ilimitada. Fue anunciado por primera vez en 1989 por los electroquímicos Martin Fleischmann y Stanley Pons, quienes sorprendieron al mundo con sus afirmaciones de que habían descubierto una forma barata y segura de aprovechar la energía nuclear en un laboratorio. Por un momento, el mundo contuvo la respiración. Si la fusión fría funcionaba, pondría fin a la crisis energética, reduciría la contaminación y eliminaría nuestra dependencia del carbón, el petróleo y el gas. Pero las cosas se desmoronaron rápidamente. Los científicos convencionales no pudieron reproducir sus resultados y los dos fueron ridiculizados, sus carreras destruidas en la práctica. Surgieron teorías conspirativas. Las corporaciones energéticas enterraron la investigación sobre la fusión fría. Los gobiernos tenían miedo de sus implicaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy persisten los rumores sobre la fusión fría. En todo el mundo, los laboratorios siguen experimentando con ella en silencio y afirman que han tenido éxitos intermitentes. Podría ser que Fleischmann y Pons tuvieran razón desde el principio y que la fusión fría siga siendo uno de los mayores avances del mundo que se han mantenido ocultos. La verdad sigue siendo tan esquiva como la propia energía, pero una cosa está clara: cuando la humanidad se acerca demasiado a una fuente de energía ilimitada, hay fuerzas que prefieren que no la toquemos. ¿Qué pasaría si se pudiera almacenar todo el contenido de una biblioteca en un solo disquete? Así lo afirmó Jan Sloot, un inventor holandés que, a finales de los años 90, desarrolló lo que llamó el sistema de codificación digital Sloot. Sloot prometió una compresión de datos revolucionaria, tan eficiente que solo 8 kilobytes, sí, kilobytes, podrían contener una película completa. Imaginemos las implicaciones: transferencias instantáneas de archivos, almacenamiento ilimitado y un salto tecnológico que dejaría a los sistemas de nube actuales en el olvido. Sloot presentó su invento a los inversores, que quedaron atónitos ante las demostraciones. Parecía imposible y sin embargo funcionó. Pero antes de que se concretara el acuerdo, se produjo una tragedia. El 11 de julio de 1999, justo un día antes de entregar su código fuente, Jan Sloot murió repentinamente de un ataque cardíaco. Su sistema de codificación desapareció y con él el potencial para revolucionar la era digital. ¿Fue una simple coincidencia o el invento de Sloot amenazó a demasiados intereses poderosos? Hasta el día de hoy, los teóricos de la conspiración sostienen que su gran avance en codificación no desapareció, sino que fue enterrado, y todavía nos vemos obligados a vivir a la sombra de lo que podría haber sido. De milagros digitales a misterios que desafían la gravedad, llegamos ahora a uno de los casos más extraños de tecnología suprimida: Viktor Grebennikov y su supuesta plataforma antigravedad. En la década de 1980, Grebennikov, un entomólogo ruso, descubrió algo extraordinario mientras estudiaba las alas de los insectos. Ciertos escarabajos, afirmó, tenían estructuras microscópicas que interactuaban con fuerzas electromagnéticas de maneras que la ciencia no podía explicar. Inspirado por la naturaleza, Grebennikov construyó un dispositivo que, según él, podía levitar, una plataforma antigravedad capaz de volar. Según Grebennikov, la plataforma era silenciosa, rápida y aparentemente inmune a la inercia. Describió cómo se elevaba sobre campos y pueblos experimentando extrañas distorsiones del tiempo y el espacio. Sin embargo, no queda ninguna evidencia física de la plataforma. Los escépticos descartaron a Grebennikov como delirante, pero sus notas detalladas, diagramas y estudios sobre insectos plantean preguntas. ¿Estaba aprovechando una forma natural de tecnología antigravedad? Si es así, ¿por qué se ignoró o descartó su trabajo? Algunos creen que sus descubrimientos fueron confiscados discretamente, escondidos por quienes temían las consecuencias del vuelo libre accesible. Si Grebennikov tenía razón, su plataforma podría haber reescrito no solo las leyes de la física, sino también la forma en que nos movemos por el mundo.
Y ahora volvemos a Nikola Tesla, un hombre tan adelantado a su tiempo que sus inventos a menudo rozaban lo increíble. Entre sus afirmaciones más infames estaba el desarrollo de un rayo de la muerte, un arma de rayos de partículas capaz de aniquilar objetivos a cientos de kilómetros de distancia. Tesla lo llamó Teleforce y lo describió como un arma defensiva que podría acabar con todas las guerras. El mundo, sin embargo, no estaba dispuesto a creerle. En 1934, Tesla reveló que había perfeccionado el concepto, pero luchó por encontrar un patrocinador. Luego, después de la muerte de Tesla en 1943, el gobierno de los EUU intervino y confiscó todas sus notas e investigaciones. Oficialmente, el rayo de la muerte nunca existió, pero los experimentos extraños continuaron durante la Segunda Guerra Mundial y más allá, con informes de proyectos secretos que insinuaban rayos de partículas y armas de energía dirigida. Algunos creen que la investigación de Tesla fue apropiada y clasificada, mientras que otros piensan que se perdió para siempre. Pero Tesla no fue el único. Otros inventores supuestamente exploraron conceptos similares. ¿Tesla descifró el código de un arma que podría cambiar la geopolítica para siempre? ¿O su genialidad amenazó un equilibrio de poder tan frágil que era necesario eliminarlo? Pero, ¿qué ocurre cuando la ciencia va más allá del ámbito físico, cuando los inventores afirman poder comunicarse con los muertos? Eso es exactamente lo que se propuso hacer Thomas Edison. Thomas Edison, el hombre detrás de la bombilla y el fonógrafo, tenía un invento más bajo la manga, un dispositivo que podía hablar con los muertos. En la década de 1920, cuando el espiritismo se extendió por el mundo, a Edison le intrigó la idea de comunicarse con los espíritus. A diferencia de las sesiones espiritistas y las tablas de Ouija, Edison abordó la idea de manera científica. Creía que el cuerpo humano estaba hecho de pequeñas unidades de vida que continuaban después de la muerte, y si existían, ¿por qué no podíamos captar su presencia? Así comenzó a desarrollar el Spirit Phone, una máquina diseñada para detectar y amplificar las débiles señales de los espíritus. Aunque Edison fue cuidadoso con la publicidad de su trabajo, habló del Spirit Phone en entrevistas, afirmando que estaba cerca de completarse. Pero luego, nada. Después de su muerte en 1931, el dispositivo desapareció. Estaba inacabado, o Edison había creado algo tan extraño que tuvo que ser escondido. Los escépticos descartan el teléfono espiritual como un mito, pero los creyentes especulan que fue suprimido por quienes temían sus implicaciones. Imaginemos si Edison hubiera tenido éxito, si la tecnología nos hubiera permitido atravesar el velo entre la vida y la muerte. ¿Habría sido un consuelo o una maldición? Nunca lo sabremos, porque todo lo que Edison descubrió desapareció junto con él. No todos los avances prohibidos tienen que ver con máquinas o energía. A veces tienen que ver con algo tan simple y tan controvertido como una vitamina. El Dr. Linus Pauling, 2 veces ganador del premio Nobel, creía que las dosis altas de vitamina C podían tratar el cáncer, reforzar la inmunidad e incluso prolongar la vida. En la década de 1970, la investigación de Pauling demostró que la terapia con vitamina C mejoraba los resultados de los pacientes con cáncer terminal, una afirmación que sorprendió al mundo médico. Pero los hallazgos de Pauling fueron recibidos con ridículo. Las compañías farmacéuticas y la medicina convencional se opusieron con fuerza. Después de todo, si una vitamina barata y ampliamente disponible podía combatir el cáncer, ¿dónde dejaba eso a la industria multimillonaria de la quimioterapia? Aparecieron estudios clínicos que aparentemente desacreditaron su trabajo, y la reputación de Pauling como científico sufrió. Sin embargo, muchos investigadores independientes y pacientes todavía apuestan por la terapia con vitamina C, y los estudios modernos insinúan su potencial. ¿Pauling estaba en algo revolucionario o su trabajo fue enterrado para proteger el status quo impulsado por el lucro? Hasta el día de hoy el debate continúa. Es un recordatorio de que a veces las curas más simples son las más difíciles de aceptar. Y luego está el Dr. Royal Rife, un hombre cuyo invento fue tan revolucionario que podría haber cambiado la medicina para siempre, si no hubiera sido silenciado. En la década de 1930, Rife desarrolló una máquina que usaba frecuencias específicas para destruir células cancerosas. En el centro de su trabajo estaba el microscopio Rife, un dispositivo que podía ampliar las células mucho más allá de lo que se creía posible, lo que le permitió a Rife observar virus y bacterias. Descubrió que al sintonizar su máquina con frecuencias precisas, podía destruir patógenos de manera muy similar a como un cantante de ópera rompe un cristal. Se informó que los primeros ensayos de Rife curaron a pacientes con cáncer avanzado. Se corrió la voz y en 1934 un grupo de médicos observó su éxito. Pero poco después todo se vino abajo. Las autoridades médicas lo acusaron de fraude, su laboratorio fue allanado y su equipo confiscado. La carrera de Rife se desmoronó y su máquina para curar el cáncer fue descartada como pseudociencia. ¿El trabajo de Rife era realmente defectuoso o representaba una amenaza demasiado grande para los gigantes farmacéuticos? Hoy la tecnología de Rife ha resurgido en la medicina alternativa, pero la pregunta sigue siendo, ¿fue su invención un milagro suprimido antes de que pudiera salvar vidas?
El agua cubre el 71% de nuestro planeta, pero miles de millones de personas se enfrentan a la escasez de agua todos los días. ¿Por qué? Porque la mayor parte del agua de la Tierra está atrapada en los océanos, es salada, no se puede beber y parece inútil. Pero, ¿qué pasaría si existiera una tecnología que pudiera convertir el agua del mar en agua potable, limpia y fresca sin costos masivos ni consumo de energía? Persisten los rumores de un sistema de desalinización de agua de energía libre, inventado hace décadas, que prometía resolver la crisis mundial del agua. Utilizando energía mínima, a menudo extraída directamente de fuentes renovables, este sistema supuestamente utilizaba métodos avanzados como la resonancia electromagnética o los procesos de hidrógeno solar para purificar el agua instantáneamente. Entonces, ¿por qué no se usa hoy en día? Según algunos investigadores, la tecnología fue suprimida silenciosamente. La capacidad de generar agua dulce a gran escala, de forma gratuita o casi gratuita, socavaría industrias enteras, corporaciones de agua embotellada, proveedores de energía y gobiernos que se benefician de la escasez. Imaginemos si cada aldea, ciudad u hogar pudiera tener acceso a agua limpia y limitada directamente del mar o incluso de la atmósfera. No más sequías, no más ganancias de la desesperación. Algunos afirman que existen prototipos, pero que están guardados en laboratorios o escondidos por quienes temen sus consecuencias. La verdad sigue siendo esquiva, pero una cosa es cierta: si se produce un descubrimiento de ese calibre, podría transformar la vida en la Tierra tal como la conocemos. Mientras la ciencia moderna busca respuestas, las civilizaciones antiguas pueden haber descifrado secretos que aún no entendemos. Entra en escena el concepto de poder piramidal, la idea de que la precisión geométrica de las pirámides puede aprovechar y amplificar la energía. Suena a ciencia ficción, pero informes que datan de siglos atrás sugieren que las estructuras piramidales exhiben propiedades extrañas: afilar hojas de afeitar, conservar alimentos, acelerar el crecimiento de las plantas, incluso momificar material orgánico. Todos ellos afirman tener efectos de la energía piramidal. Algunos investigadores creen que las grandes pirámides de Egipto eran más que tumbas, eran generadores de energía gigantes que aprovechaban los campos electromagnéticos de la propia Tierra. En el siglo XX, los inventores comenzaron a experimentar con réplicas de pirámides y afirmaron obtener resultados notables. Los científicos soviéticos de la década de 1970 estudiaron las estructuras piramidales y registraron fenómenos extraños: aumento de las cargas eléctricas, cambios en la ionización atmosférica e incluso beneficios para la salud en animales expuestos a las pirámides. Pero a medida que creció el interés, la ciencia convencional lo descartó como pseudociencia y la financiación para estudios posteriores se evaporó. Podría ser que los antiguos se toparan con una forma de energía libre oculta en la geometría, una fuerza que aún no entendemos. Si es así, ¿eran las pirámides las centrales energéticas perdidas por excelencia de la humanidad, con sus secretos enterrados bajo la arena, la piedra y el tiempo? Nadie comprendía mejor el poder de la vibración que Nikola Tesla. En la década de 1890 creó un dispositivo no más grande que una caja de zapatos, el oscilador mecánico. Este invento de apariencia simple producía vibraciones precisas que Tesla creía que podían hacer funcionar maquinaria, transmitir energía e incluso influir en la propia Tierra. Tesla afirmó que durante una prueba provocó accidentalmente pequeños terremotos en la ciudad de Nueva York. El oscilador sacudió su laboratorio, hizo temblar las ventanas de los edificios cercanos y lo obligó a correr para destrozar la máquina con un martillo antes de que causara más daños. Pero Tesla no solo estaba jugando con temblores, creía que su oscilador podía desbloquear la resonancia natural del planeta y aprovecharla para generar energía. Piénselo, la Tierra vibra como un tambor enorme y aprovechar esa energía podría proporcionar energía infinita. Sin embargo, el potencial para controlar las vibraciones también planteaba posibilidades más oscuras. ¿Y si un dispositivo así pudiera utilizarse como arma para desestabilizar edificios, puentes o incluso ciudades enteras? El trabajo de Tesla sobre el oscilador desapareció y se llevó todos sus secretos a la tumba. ¿Lo abandonó porque temía su poder? ¿O lo confiscaron y lo ocultaron quienes vieron su potencial destructivo? De cualquier manera, el oscilador de Tesla sigue siendo uno de los "qué hubiera pasado si" más tentadores y aterradores de la ciencia moderna. ¿Y si la vida misma pudiera crearse en un laboratorio? En la década de 1830, un excéntrico científico británico llamado Dr. Andrew Cross se topó con algo verdaderamente extraño mientras experimentaba con electricidad. Trabajando en su finca, Cross se propuso cristalizar minerales, haciendo pasar corrientes eléctricas a través de soluciones. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó a él y al mundo atónitos. Pequeñas criaturas parecidas a insectos surgieron en la superficie de su aparato, vivas y arrastrándose. Estos organismos, a los que llamó Acarus, aparecieron aparentemente de la nada. Cross no los había introducido intencionalmente ni podía explicar su origen. Había descubierto una forma de crear vida a través de la electricidad. La noticia de los hallazgos de Cross se difundió rápidamente, pero no sin reacciones negativas. El público lo acusó de jugar a ser Dios y los rumores de brujería se extendieron desenfrenadamente. Los científicos de la época lucharon por reproducir sus resultados, y la reputación de Cross como experimentador respetado se derrumbó bajo el peso de la controversia. Algunos creen que su descubrimiento desafió las creencias arraigadas
ideas sobre la biología y el origen de la vida, lo que llevó a que se lo descartara de plano. ¿Podría Croce haber accedido sin saberlo a un proceso que escapaba a su comprensión, a un atisbo de vida artificial alimentada por electricidad? Ya sea un milagro o un error, su trabajo sigue siendo un capítulo inquietante en la historia científica que insinúa posibilidades que todavía hoy nos cuesta comprender. En marcado contraste con el accidente de Croce, otro genio inventaría algo extraordinario a propósito. Puede que conozcas a Hedy Lamarr como una estrella de Hollywood, una de las actrices más glamorosas del siglo XX, pero detrás de su belleza había una mente excepcional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lamarr y el compositor George Antheil desarrollaron un sistema llamado salto de frecuencia. La idea, una tecnología de comunicación segura en la que las señales de radio cambiaban rápidamente de frecuencia, lo que hacía que fuera casi imposible interceptarlas o interferirlas. Inicialmente diseñada para guiar torpedos, esta invención sentó las bases para tecnologías modernas como Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Pero aquí está el giro. La Marina de los ignoró la invención de Lamarr durante la guerra, descartándola por poco práctica. Algunos especulan que el sexismo jugó un papel, ya que los militares se negaron a tomar en serio el trabajo de una actriz glamorosa. Durante décadas, la contribución de Lamarr permaneció enterrada, su patente olvidada. Para cuando la tecnología resurgió y cambió el mundo, ella había recibido poco reconocimiento. ¿Fue su idea demasiado revolucionaria para su época o fue ignorada por ser quien era? La historia de Lamarr nos recuerda que la genialidad puede surgir de los lugares más inesperados y que a veces quienes cambian el mundo son aquellos a quienes la historia pasa por alto. De los inventos que transformaron la comunicación pasamos a un descubrimiento que desafió las leyes mismas de la química. A mediados del siglo XX, el científico francés Louis Kerbrand propuso algo extraordinario. Los organismos vivos podían transmutar elementos. Imagínense esto, gallinas que ponen huevos con cáscaras de calcio a pesar de comer alimentos con poco o nada de calcio. Kerbrand creía que estaban convirtiendo el potasio en calcio mediante una transmutación nuclear de baja energía dentro de sus cuerpos. Para la mayoría de los científicos esto sonaba imposible. Se suponía que las reacciones nucleares requerían temperaturas extremas, energía masiva y tecnología de vanguardia, no la humilde biología de las plantas y los animales. Kerbrand pasó décadas reuniendo evidencia, documentando ejemplos en la naturaleza donde los elementos parecían transformarse. Pero en lugar de elogios, se enfrentó a un duro rechazo. La comunidad científica desestimó sus hallazgos, tildándolos de pseudociencia. Sin embargo, sus teorías fascinaron a los investigadores en energía alternativa y agricultura. ¿Qué pasaría si la naturaleza hubiera encontrado una forma de manipular elementos sin alta energía, algo que la ciencia moderna aún no ha replicado? Si Kerbrand estaba en lo cierto, su trabajo podría revolucionar la agricultura, la medicina y la ciencia de los materiales. Podría ser que sus hallazgos desafiaran demasiadas normas establecidas, lo que llevó a que fueran ocultadas bajo la alfombra. ¿Qué pasaría si pudiéramos extraer energía directamente del cosmos, energía ilimitada que fluye libremente esperando a ser aprovechada? A principios del siglo XX, el inventor estadounidense Henry Moray afirmó haber hecho precisamente eso. Utilizando un dispositivo que llamó el receptor de energía radiante, Moray demostró la capacidad de extraer energía de lo que describió como el mar de energía que rodea la Tierra. Su máquina, no más grande que una radio de mesa, supuestamente alimentaba luces, motores y calentadores sin una sola gota de combustible. No requería cables, paneles solares ni ninguna entrada externa, solo la energía invisible del propio universo. Naturalmente, esto levantó sospechas. Los inversores y los científicos quedaron cautivados, pero los escépticos exigieron pruebas. Moray realizó demostraciones en vivo en las que su dispositivo produjo energía constante durante horas, pero los detalles completos de su construcción permanecieron en secreto. Entonces comenzaron los problemas. Entraron en el laboratorio de Moray, sabotearon los prototipos y su trabajo fue descartado repetidamente como imposible. Moray realmente descubrió una forma de aprovechar la energía gratuita e ilimitada, o su invento amenazaba a las poderosas industrias energéticas que dependen de mantener al mundo conectado. Hoy el dispositivo de Moray sigue siendo uno de los que hubiera pasado si más tentadores de la historia, un atisbo de un futuro en el que la energía podría fluir tan libremente como el aire. Imagina entrar en una habitación y ver un Cybertruck flotando en el aire, sin ruedas, sin suspensión, simplemente flotando, como algo sacado de una película de ciencia ficción. Suena loco, ¿verdad? Bueno, en diciembre de 2024, Tesla realmente lo hizo realidad. Más o menos, el último dispositivo de Musk no es un auto volador de tamaño real, todavía es un modelo Cybertruck de levitación magnética, una versión a pequeña escala de la icónica camioneta eléctrica que se cierne sobre una base utilizando poderosos campos electromagnéticos. No es solo un truco, es un indicio de algo mucho más grande. Elon Musk ha estado provocando
buscando un auto volador durante años, y este modelo Cybertruck levitante podría ser el primer paso hacia ese futuro. Si Tesla puede hacer que un mini Cybertruck flote sin esfuerzo, ¿por qué no hacerlo a mayor escala? El propio Musk ha insinuado un vehículo volador real, posiblemente equipado con turbinas a reacción, propulsión magnética o incluso propulsores inspirados en SpaceX. No se trata solo de hacer que los autos vuelen por diversión. Un coche volador de Tesla podría revolucionar la movilidad urbana. Piénselo, no habría atascos, ni semáforos, ni carreteras. En lugar de pasar horas atrapado en un atasco, podrías surcar el cielo y llegar a tu destino en cuestión de minutos. Es el tipo de innovación que podría cambiar el transporte para siempre. La conducción tal y como la conocemos podría estar llegando a su fin. El sistema de conducción autónoma total, FSD, de Tesla no se limita a hacer que los coches sean autónomos, sino a eliminar por completo a los humanos del asiento del conductor. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En este momento, el FSD de Tesla ya es capaz de navegar por calles de la ciudad, autopistas e incluso gestionar intersecciones complejas. Utiliza una red neuronal entrenada en millones de kilómetros de conducción en el mundo real para predecir y reaccionar al tráfico. La idea es sencilla. Coches que aprenden, se adaptan y con el tiempo conducen mejor que las personas, sin distracciones, sin fatiga, solo pura eficiencia de la máquina. Pero el verdadero cambio de juego, la próxima flota de robotaxi de Tesla. Musk ha estado planeando una red de taxis autónomos que podría eliminar la necesidad de poseer un coche personal. En lugar de comprar un coche, simplemente llamarías a un Tesla cuando lo necesites y se conducirá solo hasta tu ubicación. Eso significa viajes más baratos, menos accidentes y no más estar sentado detrás del volante. Por supuesto, hay obstáculos, regulaciones, mejoras de software y confianza pública. Pero si Tesla logra esto, los taxis conducidos por humanos y los servicios de viajes compartidos podrían quedar obsoletos. Esto es más que una característica nueva. Es un vistazo a un mundo en el que poseer un automóvil podría ya no tener sentido. Y hablando de hacer que los automóviles desaparezcan de las carreteras, ¿qué pasaría si, en lugar de volar, pasaran a ser subterráneos? Si Musk no consigue que los coches vuelen por los aires, los llevará bajo tierra. The Boring Company está trabajando en una red de túneles de alta velocidad que podría hacer que el tráfico de la ciudad fuera completamente irrelevante. La idea parece sencilla: cavar túneles, mover los coches más rápido, evitar el tráfico. Pero lo que hace que este proyecto sea tan futurista es la forma en que se lleva a cabo. A diferencia de los proyectos de túneles tradicionales que llevan años y cuestan miles de millones, The Boring Company está desarrollando máquinas de perforación más pequeñas, más baratas y mucho más rápidas que pueden cavar túneles a una fracción del coste. El objetivo: una red de autopistas subterráneas donde los Tesla y en el futuro otros vehículos autónomos puedan recorrer carriles exclusivos de alta velocidad. Las Vegas ya tiene un prototipo en funcionamiento, el Vegas Loop, donde los Tesla transportan pasajeros por debajo de la ciudad a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Pero Musk imagina algo mucho más grande. Los túneles del futuro podrían conectar ciudades enteras, mover coches a más de 240 kilómetros por hora, o incluso funcionar junto con el concepto Hyperloop para transportar personas y mercancías a velocidades hipersónicas. ¿Qué tiene de genial esto? En primer lugar, ya no habrá que esperar a que se produzcan atascos de tráfico. En segundo lugar, se utiliza menos espacio que las carreteras o los puentes, lo que significa que las ciudades podrían rediseñarse con más espacio para las personas en lugar de los coches. Y en tercer lugar, es un paso hacia el transporte urbano totalmente automatizado, en el que los coches se desplazan por sí solos bajo tierra y salen a la superficie solo cuando es necesario. Puede parecer ciencia ficción que una empresa automovilística construya robots, pero Tesla está haciendo exactamente eso. Optimus, el robot humanoide de Tesla, está diseñado para realizar tareas repetitivas y peligrosas, y con el tiempo reemplazará el trabajo humano en fábricas, almacenes e incluso hogares. ¿Qué hace que Optimus sea diferente de otros robots? En primer lugar, está construido con los mismos sistemas de inteligencia artificial y visión que impulsan los autos totalmente autónomos de Tesla. Eso significa que puede ver, aprender y adaptarse a su entorno. A diferencia de los robots industriales que están estancados en un lugar, Optimus es completamente móvil, camina, levanta objetos e incluso interactúa con ellos en entornos del mundo real. El último prototipo puede recoger objetos, doblar ropa e incluso realizar tareas de montaje sencillas. Pero el objetivo a largo plazo es aún más ambicioso. Musk imagina un futuro en el que Optimus pueda encargarse de las tareas domésticas, ayudar a los ancianos o incluso ser un compañero personal. Imagine tener un mayordomo robot que nunca se queje, nunca se canse y siempre esté listo para trabajar. Por supuesto, esta es una tecnología todavía en fase inicial. El Optimus actual se mueve lentamente y carece de la destreza de una mano humana, pero si Tesla puede perfeccionar la IA, hacer que el hardware sea más eficiente y reducir los costos de producción, los robots humanoides podrían volverse tan comunes como los teléfonos inteligentes. La clave: la producción en masa. Y ahí es donde entran en juego las fábricas totalmente automatizadas de Tesla. Tesla no solo está cambiando la forma en que conducimos, sino que también está reinventando la forma en que se fabrican los automóviles. Las gigafábricas de la compañía ya son algunas de las más avanzadas del mundo, pero el objetivo final de Musk es un sistema de producción totalmente automatizado, donde los robots se encarguen de casi todas las partes de la fabricación. En este momento, las fábricas de Tesla están llenas de brazos robóticos que ensamblan automóviles, pero los humanos aún
desempeñan un papel importante en el control de calidad y la logística. La versión futura de estas fábricas, una intervención humana mínima. Las máquinas construirán, probarán e incluso transportarán vehículos de una etapa de ensamblaje a otra sin que las manos humanas toquen una sola pieza. Esto es posible gracias a la automatización impulsada por IA, las líneas de ensamblaje con autoaprendizaje y la robótica de próxima generación, incluido Optimus. Musk ha insinuado que las futuras versiones del robot humanoide de Tesla podrían trabajar junto con las máquinas, manejando tareas que son demasiado delicadas o complejas para los robots industriales tradicionales. El impacto de esto podría ser enorme. La producción totalmente automatizada significa menores costos, una producción más rápida y una precisión casi perfecta. También significa que las fábricas podrían funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin interrupciones, produciendo automóviles, baterías e incluso robots a una escala sin precedentes. Pero no se trata solo de eficiencia. Las gigafábricas de Tesla también están liderando el camino en la fabricación sustentable, utilizando energía solar, materiales reciclados y procesos energéticamente eficientes para reducir el impacto ambiental. Imagina un futuro en el que enormes cadenas de montaje robóticas fabriquen automóviles sin contaminación, residuos ni retrasos. Los coches autónomos y los robots humanoides no serían posibles sin una IA increíblemente potente, y Tesla ha construido su propia supercomputadora para entrenarla. Es Dojo, la máquina hecha a medida de Tesla diseñada para manejar una de las cargas de trabajo de entrenamiento de IA más grandes del mundo. La mayoría de las empresas dependen de chips listos para usar de Nvidia o AMD, pero Tesla decidió que eso no era suficiente. Entonces construyeron Dojo, una supercomputadora de entrenamiento de IA completamente personalizada diseñada para procesar las enormes cantidades de datos del mundo real que los autos Tesla recopilan todos los días. Estos datos incluyen millones de kilómetros de metraje de conducción, condiciones de la carretera, comportamiento de los peatones y patrones de tráfico. Todo ello alimentado a los modelos de aprendizaje profundo de Dojo para hacer que la conducción autónoma total de Tesla sea más inteligente. ¿Qué hace que Dojo sea diferente? Primero, no solo es potente, es eficiente. Tesla diseñó chips de IA personalizados que brindan una potencia de procesamiento inigualable por vatio, lo que hace que Dojo sea más rápido y más eficiente energéticamente que las supercomputadoras tradicionales. En segundo lugar, está diseñado específicamente para la IA basada en visión, lo que significa que puede entrenar la red neuronal de conducción autónoma de Tesla a una velocidad increíble. Pero no se limita a los coches. Musk ha insinuado que las capacidades de IA de Dojo podrían expandirse más allá de los vehículos autónomos, impulsando el robot humanoide Optimus de Tesla e incluso utilizándose en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Aquí es donde las cosas empiezan a parecer futuristas. Una IA que no solo impulsa a los coches autónomos, sino que también ayuda a los robots a aprender más rápido, optimizar las redes de energía e incluso ayudar en la investigación médica. Y hablando del futuro de la integración entre humanos y IA, el otro proyecto de Musk es llevar las cosas al siguiente nivel conectando ordenadores directamente al cerebro humano. Si la IA de Tesla está haciendo que los coches sean más inteligentes, Neuralink está intentando que los humanos sean más inteligentes. Esta startup, también fundada por Musk, está trabajando en implantes cerebrales que pueden conectar las mentes humanas directamente a los ordenadores. ¿Suena a ciencia ficción? Ya está ocurriendo. La idea es sencilla pero revolucionaria. Un pequeño chip implantado en el cerebro puede leer, interpretar e incluso estimular la actividad neuronal. En un principio, el objetivo de Neuralink son las aplicaciones médicas, ayudando a las personas con parálisis a recuperar el movimiento, permitiendo a los amputados controlar miembros robóticos con sus pensamientos o incluso devolver la visión a los ciegos. Pero la visión de Musk va más allá del uso médico. Cree que las interfaces cerebro-ordenador podrían algún día fusionar a los humanos con la IA, permitiéndonos comunicarnos con las máquinas sin hablar, escribir o incluso usar nuestras manos. Imagine controlar su teléfono, jugar a videojuegos o incluso navegar por internet, solo con el pensamiento. Los últimos ensayos de Neuralink ya han mostrado resultados reales. Su dispositivo se ha implantado en pacientes paralizados, permitiéndoles mover un cursor en una pantalla usando solo sus pensamientos. Los próximos pasos, implantes más avanzados, mayor precisión y en última instancia un mundo en el que los humanos y las computadoras estén conectados sin problemas. Por supuesto, existen grandes cuestiones éticas, privacidad, seguridad y los riesgos de hackear un cerebro. Pero si Neuralink tiene éxito, podría redefinir lo que significa ser humano. En un mundo en el que la IA de Tesla está enseñando a los autos a conducir y a los robots a trabajar, Neuralink está trabajando en algo aún más profundo: mejorar la mente humana. Cargar un coche eléctrico todavía implica enchufarlo, pero no por mucho tiempo. Tesla está trabajando en una tecnología de carga inalámbrica, eliminando los cables y haciendo que tener un vehículo eléctrico sea aún más fácil. Imagínate aparcar tu coche en tu garaje o en una estación de carga y que se cargue automáticamente, sin cables, sin esfuerzo, solo pura comodidad. La carga inalámbrica para coches no es nueva, pero el enfoque de Tesla podría convertirla en algo común. Mediante el uso de plataformas de carga inductiva, Tesla planea permitir que sus vehículos se carguen simplemente estando aparcados sobre una fuente de energía incrustada en el suelo. Esto significa que tu coche podría cargarse mientras está aparcado en casa, en el trabajo o incluso en los semáforos, lo que garantiza que siempre tengas suficiente batería sin tener que enchufarlo. Y no se trata solo de comodidad. Tesla también está trabajando en baterías de próxima generación que se cargan más rápido, duran más y son más eficientes. Sus
4.680 celdas de batería ya están en producción, almacenan más energía, mejoran la autonomía y reducen los costes de fabricación. Estas nuevas celdas podrían llevar a los coches de Tesla a más de 800 kilómetros por carga, haciendo que la ansiedad por la autonomía sea cosa del pasado. Pero ¿qué pasa con la carga sobre la marcha? Tesla ha insinuado la posibilidad de cargar los vehículos con energía solar, lo que permitiría a los vehículos obtener energía del sol de forma pasiva. Esto podría significar paneles solares integrados en los vehículos o estaciones de carga solar ultra eficientes. Y hablando de energía solar, el techo solar de Tesla y los sistemas de almacenamiento de baterías ya están marcando la pauta. Tesla no solo fabrica automóviles, sino que también quiere suministrar energía a toda la casa. El techo solar de Tesla es un sistema innovador que reemplaza los materiales tradicionales para techos con paneles solares camuflados en tejas, lo que permite que las casas generen su propia electricidad sin necesidad de paneles solares voluminosos. A diferencia de los paneles solares estándar que se colocan sobre un techo, el techo solar de Tesla es el techo. Cada teja es un mini panel solar diseñado para lucir elegante y convertir la luz solar en energía. La idea es simple: convertir cada casa en su propia central eléctrica, reduciendo la dependencia de la red eléctrica y recortando los costos de energía. El verdadero cambio de juego es el Powerwall de Tesla, un sistema de baterías que almacena el exceso de energía solar, lo que permite a los propietarios de viviendas utilizar la energía solar incluso por la noche. Esto significa independencia energética total, sin apagones, sin picos en los precios de la electricidad y sin dependencia de combustibles fósiles. La tecnología solar de Tesla no es solo para casas, se está ampliando para empresas, fábricas e incluso redes eléctricas completas. Con paneles solares, almacenamiento en baterías y gestión de energía impulsada por inteligencia artificial, Tesla pretende revolucionar la forma en que producimos y consumimos electricidad. La combinación de carga inalámbrica para automóviles, baterías de última generación y hogares alimentados con energía solar podría conducir a un futuro en el que la energía sea limpia, gratuita y esté disponible en todas partes. Un mundo en el que su automóvil, su casa e incluso su ciudad funcionen con luz solar pura y energía almacenada, sin necesidad de una gasolinera o una central eléctrica. Y Tesla está trabajando para que ese futuro se haga realidad antes de lo que imaginamos. La tecnología de Tesla está cambiando el mundo, pero no es la única. Desde hologramas hasta nuevos avances en energía y otros inventos alucinantes que no fueron obra de Elon Musk. ¿Qué será lo próximo? Estás a punto de descubrirlo. Las pantallas podrían estar de camino a su desaparición. Los hologramas y la realidad aumentada están convirtiendo el contenido digital en algo con lo que se puede interactuar en el aire. Empresas como Microsoft, Magic Leap y Lightfield Lab están desarrollando proyecciones 3D ultra realistas que no necesitan cascos ni gafas de realidad virtual. Imagina videollamadas en las que la gente aparece justo delante de ti, anuncios de productos flotando en el aire o asistentes digitales que puedes ver y tocar. Los estudiantes de medicina ya están usando la realidad aumentada para estudiar la anatomía en modelos humanos virtuales, mientras que los arquitectos diseñan edificios con hologramas de tamaño real antes de colocar un solo ladrillo. Pero no se trata solo de elementos visuales. Los hologramas podrían reemplazar teclados, monitores e incluso televisores. En lugar de llevar una computadora portátil, podrías proyectar un espacio de trabajo completo desde tu bolsillo. Y a medida que esta tecnología mejore, podría resultar tan natural como usar un teléfono inteligente, solo que sin la pantalla. Aunque los coches eléctricos son los protagonistas de todo el revuelo, el hidrógeno podría ser el verdadero punto de inflexión. A diferencia de las baterías, las pilas de combustible de hidrógeno se recargan en minutos y proporcionan una mayor autonomía. Por eso, empresas como Toyota, Hyundai y Honda están impulsando coches propulsados por hidrógeno, mientras que Airbus está desarrollando aviones de hidrógeno con cero emisiones. El concepto es sencillo: el hidrógeno se convierte en electricidad y el único subproducto es agua. Sin emisiones, sin largos tiempos de carga, camiones, autobuses e incluso trenes están empezando a adoptar esta tecnología, solucionando uno de los mayores problemas de los vehículos eléctricos: la infraestructura de carga para viajes de larga distancia. El mayor reto: la producción de hidrógeno sigue siendo cara y las estaciones de reabastecimiento son escasas. Pero con nuevas formas de generar hidrógeno a partir de fuentes renovables, esta tecnología podría alimentar no solo a coches, sino a ciudades enteras. Y hablando de industrias cambiantes, incluso los alimentos están recibiendo una actualización futurista. Carne sin animales. ¿Suena raro? Ya está aquí. Empresas como Upside Foods, Wild Type y Good Meat están cultivando pollo, ternera e incluso pescado reales a partir de células en un laboratorio. Sin granjas ni mataderos, solo proteína pura sin el costo ambiental. No se trata de carne falsa, es biológicamente igual que la carne tradicional, pero cultivada en bioreactores en lugar de dentro de animales. El resultado: proteína limpia y sin antibióticos con una fracción del uso de tierra y agua. Singapur fue el primer país en aprobar el pollo cultivado en laboratorio, y Estados Unidos ahora permite ventas limitadas. Si la producción aumenta, esto podría cambiar por completo la forma en que se elaboran los alimentos. Imagine hamburguesas, filetes y sushi que tengan el mismo sabor, pero que no requieran de una cría masiva. Ya sea un avance sustentable o simplemente una tendencia de comida de lujo, una cosa está clara: la forma en que comemos está a punto de cambiar para siempre.
La agricultura está avanzando hacia arriba, literalmente. En lugar de campos extensos, ahora se cultivan alimentos en capas apiladas de alta tecnología dentro de almacenes urbanos. Estas granjas verticales utilizan iluminación LED, hidroponía e inteligencia artificial para cultivar cultivos más rápido con un 90% menos de agua y sin pesticidas. Empresas como Plenty, Aerofarms y Bowery Farming están liderando el camino, convirtiendo edificios abandonados en fábricas de alimentos automatizadas. La inteligencia artificial controla la luz, la temperatura y los nutrientes, lo que garantiza un crecimiento óptimo sin problemas climáticos o del suelo impredecibles. Los tomates, las verduras de hoja verde e incluso las fresas prosperan en estas condiciones perfectas. No se trata solo de comodidad. La agricultura vertical podría ayudar a alimentar a las ciudades sin largas cadenas de suministro, reducir el desperdicio de alimentos e incluso cultivar productos frescos en desiertos o estaciones espaciales. Y hablando del futuro del transporte, la comida no será lo único que se elevará. Los taxis voladores también están en camino. Los atascos de tráfico podrían convertirse en algo del pasado. Los aviones eléctricos de despegue y aterrizaje verticales, o eVTOL, prometen convertir los desplazamientos en atascos en vuelos rápidos y silenciosos. Empresas como Joby Aviation, Archer y Lilium ya están probando taxis aéreos que despegan como helicópteros pero vuelan con la misma eficiencia que los aviones. A diferencia de los aviones tradicionales, los eVTOL son totalmente eléctricos, producen cero emisiones y un ruido mínimo. Podrían transformar los viajes de corta distancia, llevando a los pasajeros del centro de la ciudad al aeropuerto en minutos en lugar de horas. Algunos modelos están diseñados para uso personal, lo que significa que el sueño de un coche volador está más cerca que nunca. El mayor desafío, el control del tráfico aéreo y la eficiencia de las baterías. Pero a medida que las ciudades se adapten y la tecnología mejore, los vehículos voladores podrían ser tan comunes como los viajes compartidos. Por supuesto, impulsar todas estas máquinas futuristas requiere una revolución en la energía, y ahí es donde entra en juego la energía de fusión. Imaginemos una energía limpia y limitada, sin combustibles fósiles ni residuos radiactivos, solo energía pura. Esa es la promesa de la fusión nuclear, un proceso que imita la forma en que el Sol produce energía. Los científicos han pasado décadas persiguiendo este avance y ahora está más cerca que nunca. Proyectos como ITER, Commonwealth Fusion Systems y Helion Energy están desarrollando reactores que pueden mantener la fusión el tiempo suficiente para generar electricidad. A diferencia de la energía nuclear tradicional, la fusión no crea residuos nocivos ni puede provocar fusiones. Un solo vaso de agua podría proporcionar suficiente combustible para alimentar una casa durante toda la vida. El desafío, mantener el calor extremo necesario para las reacciones de fusión, pero con los recientes avances en superimanes y control de plasma, las plantas de energía de fusión comerciales podrían llegar en las próximas 2 décadas. Cuando lo hagan, la energía barata e ilimitada podría cambiarlo todo, desde la forma en que alimentamos las ciudades hasta la forma en que alimentamos los aviones eléctricos y las granjas de alta tecnología. Construir una casa suele llevar meses, a veces años, pero la impresión 3D está cambiando el guión. Enormes brazos robóticos colocan capas de hormigón, arcilla o incluso materiales biodegradables para crear casas enteras desde cero, lo que reduce los costes de mano de obra, el desperdicio de materiales y el tiempo de construcción. Una casa que antes tardaba medio año en construirse, ahora se puede imprimir en tan solo unos días. Empresas como Icon, Mighty Buildings y Cobot están a la vanguardia diseñando casas asequibles, duraderas y personalizables. Algunas cuestan tan solo $10,000 y a diferencia de la construcción tradicional, casi no producen residuos de material. Estas casas no solo son más baratas, sino que también son más resistentes y más eficientes energéticamente, con diseños que pueden soportar condiciones climáticas extremas. Más allá de las viviendas asequibles, la impresión 3D se está probando para refugios de socorro, bases militares e incluso hábitats espaciales. La NASA ya está trabajando en estructuras impresas en 3D para Marte, lo que significa que esta tecnología podría algún día construir casas en otros planetas. Más rápida, más barata y más futurista, la impresión 3D está destinada a redefinir la construcción para siempre. Ir al médico para chequeos pronto podría ser cosa del pasado. Los monitores de salud portátiles, los diagnósticos impulsados por IA y los sensores implantables están transformando la forma en que las personas controlan su salud en tiempo real desde cualquier lugar. En lugar de esperar a que aparezcan los síntomas, estos dispositivos pueden detectar problemas incluso antes de que comiencen. Los relojes inteligentes como Apple Watch, Fitbit y Withings ScanWatch ya miden la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno e incluso detectan latidos cardíacos irregulares. Pero la tecnología más nueva está yendo aún más lejos. Los monitores continuos de glucosa permiten a los diabéticos controlar el azúcar en sangre sin pinchazos en los dedos, mientras que los anillos inteligentes como Oura Ring controlan el sueño, la recuperación y los niveles de estrés. Aún más futurista, pequeños chips implantables que controlan la salud interna. Estos pueden controlar cosas como la presión arterial, la hidratación e incluso los primeros signos de enfermedad, enviando alertas instantáneas a su teléfono. También se están desarrollando sistemas impulsados por IA para analizar datos de salud y predecir afecciones médicas antes de que se agraven. Con sensores más potentes e IA, las personas
más pronto podrían tener un laboratorio médico completo en su muñeca o dentro de su cuerpo, sin salas de espera, sin conjeturas, solo información de salud en tiempo real que podría salvar vidas. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué invento te sorprendió más. Para obtener más información útil, mira otros videos.